Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día martes 10 de octubre del año 2023. Las cosas como las presentan las noticias ah, han recrudecido bastante allá en el Medio Oriente, Israel y la Franja de Gaza. Están ahorita esperando a ver si se va a involucrar también el Líbano y con el grupo terrorista Hezbollah. De alguna manera, aunque el gobierno separa a lo que es los grupos terroristas de los palestinos, recordemos que esto está alborotando los ánimos, no solamente en las naciones cercanas a Israel, porque la devastación es bastante, a pesar de todo lo que las noticias ponen, y es tan lamentable ver las cosas que están sucediendo. El mundo sigue dividido entre Israel tiene derecho a defenderse, claro está, pero es natural que por el otro lado no van a estar apoyando lo que Israel está haciendo, defendiéndose. Y hay un mover que está creando un antisemitismo a nivel mundial. En todas las naciones hay protestas a favor de los palestinos, y eso está creando un ambiente bastante áspero, bastante fuerte en todas las naciones. Al final recordemos que aunque la humanidad, aunque el pueblo no haya escogido a muchos gobernantes, no tarda en entrar la ONU, y lo más seguro que a defender los derechos de Israel, de Palestina, perdón. Hasta ahorita no se ha escuchado nada, lo cual ya se debería de escuchar algunas noticias concerniente a cuáles son las decisiones que se van a tomar, o cuál es el pensamiento en cuanto a todo lo que está pasando. La Organización de las Naciones Unidas se mantiene callada, como también se mantiene callado el presidente de Estados Unidos. En medio de todo esto que está pasando, yo quiero recordarle que todo esto es solamente alborotar los ánimos para que se siga utilizando esa famosa palabra, el gaslighting. Ya he mencionado en varias oportunidades, está muy de moda el gaslighting, y es una palabra en inglés que significa te voy a acusar a ti de lo que yo estoy haciendo. Claro, no se ponen a pensar que en realidad toda esta situación la comenzó el grupo terrorista Hamas. Israel tenía que defenderse. Lo lamentable es, aparece una noticia ahí en donde este grupo, en su invasión a Israel, pues ha decapitado aproximadamente 40 niños, dicen, en donde eso no aparece en las noticias. Aparece solamente lo que beneficia a Palestina. Esto, amado pueblo, nos permite a nosotros ver que verdaderamente nos estamos acercando hacia una persecución. Tarde que temprano, conforme crezca el antisemitismo, saludamos al pastor Pedro en Clayo, Alabama. Bendiciones, siervo. Esto solamente nos permite entender que el odio hacia Israel está creciendo, y por ende también va a crecer el odio hacia el cristianismo. Porque vemos que con todo esto las redes se llenan de palabras, oraciones, hay que orar por Israel, estamos orando por Israel. Lo cual es algo que la Escritura nos pide que lo hagamos,
y que Israel en realidad no cuenta con nadie más en cuanto a las oraciones más que con la Iglesia de Cristo. Recordándole que aunque ahorita aparentemente Estados Unidos esté a favor de Israel, al final de cuentas Israel se va a quedar solo, exactamente como la Escritura lo dice, en donde dice que será odiado juntamente con el pueblo de Dios, porque recuérdese que antes de aplicarle esa palabra a Israel, primero es aplicable a la iglesia y seréis odiados de todas las naciones, dice, por causa de mi nombre, le está hablando al pueblo cristiano. Pero es indudable que Israel que es la sombra, Israel también va a ser odiado de todas las naciones árabes. De alguna manera, hermanos amados, estamos prácticamente, tanto Israel como el cristianismo, solos en el sentido de que ninguna nación, ningún país, al final de cuentas se va a inclinar hacia nosotros. Claro, tenemos de nuestra parte al poderoso, tenemos de nuestra parte al dador de la vida, tenemos de nuestra parte al Dios Todopoderoso. Pero eso no nos deja exentos de que al final de cuentas la persecución es inminente. Yo sigo diciendo y en veces me adelanto a decir cosas, pero son cosas que estoy viendo hacia adelante, entendiendo que Estados Unidos es la plataforma del nuevo orden mundial. Puedo decir que aquí en Estados Unidos es donde va a comenzar la persecución para los cristianos. Yo quisiera equivocarme en muchas cosas, pero tengo que exteriorizarle cuál es mi sentir, qué es lo que Dios me ha hablado, qué es lo que veo en la Escritura, especialmente cuando veo la profecía de Daniel que dice que este hombre tomará la más grande de las fortalezas. Y la más grande de las fortalezas en potencia mundial es Estados Unidos. Entonces hay que tomar Estados Unidos, porque si Estados Unidos no participa ni aprueba, entonces hay que eliminarla, hay que tomarla y hay que manejarla como aparentando como si fuera Estados Unidos, pero en realidad ya no lo es. Aunque sea una potencia mundial en armamento, al final aparecen algunas noticias ahí que muchas de las armas con las que atacó Hamas a Israel son armas que Biden dejó en Afganistán cuando sacó a todos los soldados, aunque no los sacó, sencillamente muchos se quedaron ahí, pero sacó a muchos soldados, pero dejó todas las armas, todo el arsenal. En otras palabras, podemos entender en realidad cómo se está manejando toda esta situación. En medio de todo esto, hoy meditando un poquitito en el Señor, surge una pregunta muy profunda en mi corazón. Yo tuve la bendición de crecer estoy hablando de crecer en mi vida espiritual, en un evangelio de cielos abiertos, de oídos abiertos, de ojos abiertos. Un evangelio, y aunque comencé en una iglesia tradicional, en donde todo el mensaje era al oro, al pantalón y a la pintura. Oro, pantalón y pintura. Por 6 meses escuché eso, hasta que el Señor me sacó de ahí y me llevó a Ministerio Selim en aquel tiempo en Huntington Park. El pastor era Patricio Zarazúa. Después él decide irse a Arizona porque tenía temor de que iba a desaparecer Baja California. Y llega el pastor Otto Azurdia, quien al final Dios lo llama al apostolado. Pero una de las cosas que pude ver en cuanto a todo eso que se movió en cuanto a que California iba a desaparecer, fue prácticamente
en el principio de los años 90. Se escuchaba mucho acerca de Nostradamus, que había incluso profetizado Nostradamus, un disque profeta mundano, porque se le habían cumplido muchas cosas, entonces se escuchaba mucho de él. Y con el correr del tiempo, cuando fui incursionando un poquitito más, conociendo la escritura, gracias a la buena enseñanza que en ese tiempo mi pastor nos daba, fui descubriendo ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se movió eso tan fuerte de que iba a desaparecer California y Baja California, México, no escuché nada de ningún profeta cristiano. Todo se movió en base a lo que Nostradamus había dicho. Pasó ese tiempo y en el año 2000 el famoso Y2K, en donde iban a tronar prácticamente todas las computadoras. Iba a haber un desequilibrio mundial. Había que abastecerse según. Hubieron pastores que incluso compraron un montón de refrigeradores para acumular comida que para el pueblo, etc. Lo que a mí me llamó la atención también con eso fue que no se escuchó nada, nada absolutamente de lo que de los profetas en el cuerpo de Cristo. No se escuchó nada. Lo asombroso es que alguien pudiera decir, bueno, no se escuchó nada porque no iba a pasar nada. No, no es eso a lo que me refiero. A lo que me refiero es que no se escuchó nada de que no iba a pasar, pero tampoco se escuchó nada de que iba a pasar. En otras palabras, está bien si alguien dice, no, pues es que como no iba a pasar, los profetas no hablaron. Sí, está bien, pero se resonó mucho. Entonces, si resonó mucho, entonces los profetas tendrían que haber dicho, no se preocupen, no va a suceder. Pero no se escuchó nada, ni siquiera va a suceder o no va a suceder. Eso a mí me dejó claro que en realidad los profetas no estaban conectados, no se escuchó nada ni positivo ni negativo. Han acontecido muchas cosas, por ejemplo, lo que sucedió ahora con el virus, otro que a nivel mundial. Nadie, no se escuchó nada de ningún profeta presente en esta época, en esta generación, que hablara acerca de que iba a pasar eso. No se escuchó absolutamente. Al contrario, después de que vino el virus, aparecieron algunos falsos profetas, y hablo lamentablemente de ministros reconocidos por nombre, decretando que lo anulaban, que lo quitaban, que esto y el otro. Lo cual no sucedió. El virus hizo estragos a nivel mundial. Aunque quizás no tanto a nivel mundial, sino en el área donde convenía que se moviera el virus. Porque la gran mayoría en África nunca se vacunaron. Y no se escuchó que hubo matanzas y muertes de miles ni en África ni en los países árabes. Amados hermanos, lo que está pasando es algo bastante fuerte. Y lo que a mí me preocupa en realidad es que no hay profetas de Dios. Nace esto porque meditando un poco en todo lo que está sucediendo ahorita en Israel y Hamas, la Franja de Gaza, y usted sabe todo lo que está pasando. No escucho en realidad a hombres, entre comillas, de Dios,
Porque hay una diferencia entre ser cristiano, entre ser ministro, pero el hombre de Dios, como dijo aquella tsunamita, este es un hombre de Dios. Cuando habló de Eliseo y le preparó aquel aposento con una silla, una cama, una lámpara, una mesa. La pregunta que me vino es, ¿dónde están los profetas de Dios? ¿Dónde están? Yo sé que todo esto que está aconteciendo, hermano, ahora es fácil decir, no, pues es que está profetizado, es que viene en la Biblia y lo estamos viendo. Sí, pero ¿dónde estaban antes, pues? Eso es como cuando un cristiano tiene algún problema. Y en el problema llora, en el problema se queja, en el problema pide oración, pero no se goza. Pero en cuanto el problema se soluciona, es toda alegría y dice, oh Señor, yo sabía que me ibas a ayudar y a solucionar este problema, pero ¿por qué no se gozó antes? Muchas veces como que la fe se manifiesta cuando ya se tienen las cosas, no antes. Y ahora, pues cualquiera dice, no, es que agarran versos bíblicos y esto y el otro, y sí, la Biblia lo dice, pero ¿por qué no antes de que apareciera? Si los profetas tienen funciones bien establecidas en la Escritura. Hay un pasaje aquí, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios, en Isaías 29:1, donde dice, ay Ariel, Ariel, la ciudad donde acampó David, añadid, dice, año sobre año, celebrar las fiestas a su tiempo. Y dice, traeré angustias a Ariel y será una ciudad de lamento y de duelo, será para mí como un Ariel. Acamparé contra ti, dice, rodeándote, pondré contra ti vallas de asedio y levantaré contra ti baluartes. Esto siempre ha sucedido con Israel, porque Israel siempre se desprendía de Dios. Y cada vez que Israel se desprendía de Dios, entonces Dios permitía que vinieran naciones enemigas, los sitiaran, y Dios los corregía siempre por medio de esas naciones. El verso 4 dice, entonces será humillada, desde el suelo hablarás y desde el polvo donde estás postrada saldrá tu habla. Tu voz será también como la de un espíritu de la tierra y desde el polvo susurrará tu habla. Pero la multitud de tus enemigos será como polvo fino. Polvo fino. Me llama la atención eso porque la promesa de Abraham es como las estrellas del cielo, la iglesia como la arena del mar Israel y como el polvo de la tierra la descendencia de Ismael, porque también tienen promesa. Dice, y desde el polvo susurrará tu habla. Pero la multitud de tus enemigos será como polvo fino, y la multitud de los crueles como paja que se va volando, sucederá en un instante de repente. La crueldad de estos grupos terroristas, especialmente Hamas, es una de las más crueles. Se puede ver en realidad. Ellos han dicho que van a matar a cada rehén por cada ataque que haga Israel y no avise, imagínense. Serás castigada por el Señor de los ejércitos con truenos y terremotos y un gran ruido, con torbellino y tempestad y con llama de fuego consumidor. Y será como un sueño, dice una visión nocturna, la multitud de todas las naciones que combaten contra Ariel. Todos los que combaten contra ella y su fortaleza y los que la afligen. La multitud de todas las naciones. Ahí no se está refiriendo solamente a las 10 naciones que habla el Salmo 83. Está hablando de todas las naciones. Recordemos que son 57 naciones árabes y son aproximadamente, juntándolas todas, 190 y tantas las que están escritas en la Organización de las Naciones Unidas, aunque no todas pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, pero hay 196, más o menos 197 que están inscritas ahí.
Y será, dice, como cuando un hambriento sueña y aquí está comiendo, pero cuando despierta su hambre no ha sido satisfecha. O como cuando un sediento sueña y aquí está bebiendo, pero cuando despierta, dice, he aquí está desfallecido y su sed no ha sido aplacada. Así será la multitud de todas las naciones que combaten contra el monte de Sión. Deteneos, dice, y esperaos, cegaos y sed ciegos, se embriagan pero no con vino, se tambalean pero no con licor. Porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, los videntes. Y toda la visión será para vosotros como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole, lee esto por favor, él dirá, no puedo porque está sellado. Entonces el libro será dado al que no sabe leer, diciéndole, lee esto por favor, y él dirá, no sé leer. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Sin meterme mucho a esto, quiero decirle solamente entre paréntesis que aquel que en realidad no busca de corazón a Dios, la profecía está sellada para él, no la va a entender, está sellada. Dice, porque este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios. Esto quiere decir que es gente que está cerrada la profecía, la visión para ellos. Pero me llamó mucho la atención porque este pasaje habla de la multitud de naciones que combaten contra Ariel. Y quiero decirle que siempre ha existido, repito, que Dios corrige a Israel por medio de todas las naciones o de algunas naciones, algunos imperios. Tenemos a Egipto, tenemos a Siria, tenemos a Babilonia, tenemos a los medos, tenemos los medos persas, tenemos a Grecia, aparece Roma también y aparece también Turquía, que Turquía es uno de los que ahorita están más enfadados y más enojados porque Israel no quiere dejar de bombardear Gaza. Lo que a mí me puso a meditar un poco es, ¿dónde están los profetas? ¿Dónde están los ojos de Dios? Los ojos del pueblo. Los ojos del pueblo son aquellos que tienen los cielos abiertos, los oídos abiertos, los ojos abiertos y que le hacen saber al pueblo no solamente lo que está pasando, por qué está pasando, sino lo que va a venir, porque el Espíritu Santo nos fue dado, bendecimos al Espíritu Santo, nos fue dado para enseñarnos, guiarnos y hacernos saber lo que habrá de venir. Pero ya le puse de ejemplo en los años, principios de los años 90, lo que se habló y se decía que Nostradamus había profetizado. Luego viene el Y2K, año 2000, donde supuestamente todo iba a tronar, computadoras iban a fallar y que aviones iban a caer, etc. Luego aparece el coronavirus y nadie anunció nada. Ahora estamos en medio de una guerra, y en una guerra en donde no se escucha nada de los profetas de Dios, por qué está pasando, qué es lo que viene. En otras palabras, los profetas modernos tienen los ojos cerrados, los oídos cerrados, los cielos cerrados y lo que es más terrible todavía, la revelación cerrada. No estoy generalizando, pero yo he conocido, ¿qué será? En todo mi tiempo de ministerio, unos 6, 7 profetas. Le podría decir que 4 de ellos se desviaron bien feo y los otros quedaron ahí en el aire, donde de 10 profecías le pegaban a 6, a 7. Pero recuérdese que los profetas tienen funciones bien específicas en la Escritura.
Y una de ellas es doctrinal, porque los profetas confirman doctrina. Tenemos que entender, como dice la palabra, que en Efesios capítulo 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Alguien podría decir, pero se refiere a los profetas del Viejo Testamento. Sí, pero hay profetas del Nuevo Testamento que confirman la doctrina que ya está sentada en la Escritura. También tenemos que entender que otra de las funciones de los ministerios proféticos es hablar lo que va a venir. Y por eso le ponía de ejemplos en los años 90 que Baja California iba a desaparecer, y Baja California, México, y California en Estados Unidos por la falla de San Andrés, etc. No pasó nada, no se escuchó a nadie decir nada. El año 2000, Y2K, donde todo iba, computadoras iban a tronar, etc. Tampoco se escuchó nada. Fue solamente un ruido de que iba a suceder, no sucedió nada. Y luego el coronavirus, nadie previno, nadie adelantó algo. Y ahora estamos en medio de esta guerra, en medio de una situación profética. Y no veo que aparezcan los profetas. No veo que digan, por esto y por esto y por esto está pasando. No. No veo en realidad, y yo llego a la conclusión que no solamente tienen los ojos cerrados, sino que también tienen los oídos cerrados, tienen el cielo cerrado y, lo que es más terrible todavía, la revelación cerrada. El Señor deja unas palabras en Jeremías a manera de queja, a manera de lamento y a manera de recriminación. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, le habrían hecho oír las palabras a mi pueblo. Si hubieran estado, entonces le habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y es que nos damos cuenta, miren, por ejemplo, Jeremías 23:22 dice: yo no envié a esos profetas, dice. Yo no quiero leer todo el pasaje, dice, pero ellos corrieron, no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Este pasaje nos deja claro que una de las funciones, como dije, del ministerio profético, su primera función es doctrinal. Y la doctrina es para mantener al pueblo dentro del cauce de la senda antigua, o si se salió, para hacerlo volver a la senda antigua. Eso es lo que hacía Jeremías, parados en los caminos y preguntaba cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino, y andad por él y hallaréis paz para vuestras almas. Entonces la función principal del profeta es doctrinal, pero otra de las funciones es eventos proféticos. Estamos hablando profecía, que tiene que ver también con doctrina, pero es doctrina escatológica, doctrina profética. Ahora se llaman muchos profetas porque ven visiones, interpretan lenguas, profetizan, pero eso está clasificado dentro de los dones, y el hecho que sean usados con los dones del Espíritu no implica que sea un ministerio profético. Dios los usa con los dones del Espíritu, pero no es garantía de ser un ministerio profético, porque el ministerio profético se centra en doctrina básica, práctica y escatológica. La escatología tiene que ver con profecía, doctrina profética. Estamos en un medio, hermano, de una situación, de acontecimientos proféticos, lo que está sucediendo ahorita en Israel, y no aparecen los profetas. Tanto profeta, hermano, que se dice ser en las redes, tanto profeta.
que aparecen tomándose fotos ahí, que fui a tal lugar, que fui a tal lugar, que fui a tal lugar y que fui a tal lugar, y comiendo ahí con las personas que donde fueron. Pero no se les ve en realidad que digan, bueno, vamos a destapar la escritura y vamos a enseñar acerca de esto. No saben nada de lo que está aconteciendo. Eso no es otra cosa más que evidencia de ojos cerrados, oídos cerrados, cielos cerrados, y lo que es peor, hermano, la revelación está cerrada. Y es tan asombroso, hermano, porque aparecen tantos, el profeta fulano, el profeta sutano, y algunos hasta con grandes letras, hermano, que son profetas, y ni siquiera entienden la profecía. Estuvo de moda, no sé si todavía sigue de moda, que resulta que los pastores pasaban de ser pastores a apóstoles. Y el título pues era muy llamativo, entonces para que la esposa no se quedara abajo, entonces, yo soy apóstol y mi esposa es profeta. Pero ¿dónde está pues el fluir de los profetas? Como cuando yo veo los profetas en el Antiguo Testamento, y no estoy generalizando, creo que Dios tiene hombres, y es más, creo que Dios está formando un ejército de profetas. Y no estoy hablando, hermano, de profetas que van a clases para que les den clases de ministerio profético, sino estoy hablando de hombres que están en la intimidad con Dios. Porque son hombres que salen del lugar santísimo hacia afuera. Porque en tiempos de Elías habían escuelas profetas. Dile, la escuela de los profetas. Sí, pero ¿dónde estaban pues? Si los verdaderos eran contados con los dedos de las manos y sobraban en los días de Elías. ¿Dónde estaban? Pues se desató esa explosión de profetas. No, ¿dónde estaban pues? Y la vida de Elías es profética y nos muestra que muchas de las cosas que sucedieron en los tiempos de Elías iban a suceder en el tiempo final, lo cual están sucediendo ahora. Toda esa gran cantidad de gente que se dice llamar profeta en las redes, tanto hombres como mujeres, que no nos pueden explicar por el Espíritu Santo qué es lo que verdaderamente está sucediendo ahora. Yo veo los profetas, hermano, la dimensión de vida y relación que tenían los profetas del antiguo pacto, en donde, por ejemplo, cuando Moisés dice, Éxodo 33:9, entraba en la tienda, la columna de nube descendía. Permanecía en la entrada de la tienda y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban cada cual a la entrada de su tienda. Acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo, cuando Moisés regresaba al campamento. Su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Los hijos de Israel, cuando muere Moisés, dice, lloraron a Moisés por 30 días, estoy en Deuteronomio 34:8, en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. En el verso 10 de Deuteronomio 34 dice, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés. Habla, claro, surgieron después otros, hermano, pero en el tiempo que se terminó de escribir, hermano, lo que es el Pentateuco, la Torá o los 5 libros de Moisés, no había vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés. Moisés fue un profeta, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra. Y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Éxodo 33:9 dice, y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube
descendía y permanecía a la entrada de la tienda y el Señor hablaba con Moisés. El Señor hablaba con Moisés, cara a cara. Ministerio profético, hermano. Ministerio que se desarrolló de una manera preciosa. Hablemos de Daniel. Aparecen las bestias. Y Daniel lo primero que hace cuando tiene ese sueño es, se mete en ayuno, hermano, hasta que tiene que venir. Te conoce la historia, tiene que venir Miguel a ayudar a Gabriel para que Gabriel baje y le explique la visión. Y le dice, esto es para el final de los días. Y le dice, mira, el poder de este personaje será grande no por su propio poder, destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad, destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Destruirá a los poderosos, o sea que no importa qué tan poderoso sea un hombre. Hermano, la profecía dice que destruirá a los poderosos, hombres de renombre dentro del mundo, en el mundo. Podríamos incluso hablar de un presidente Trump, de un Bolsonaro en Brasil, y que el que tienen en la mira es al Vladimir Putin de Rusia, etcétera, hermano. Entonces tenemos nosotros que entender, hoy por qué no decir a un Benjamín Netanyahu de Israel. Le dice, esto es para los días finales, guarden en secreto la visión, porque se refiere a muchos días lejanos. Imagínense si apareciera un Moisés, un profeta como Moisés, un profeta como Daniel, que nos pudiera decir, miren esto y esto y esto está pasando, o un Elías. La Escritura nos revela que el Señor dice, sabed entonces que no caerá a tierra ninguna de las palabras del Señor, las cuales el Señor habló acerca de la casa de Acab. El Señor, dice, ha hecho lo que habló por medio de su siervo Elías. O sea, Elías le dice, esto y esto va a pasar con Acab. Esto y esto va a pasar con Jezabel. Los perros lamerán su sangre. Esto y esto va a ser Jehú. Esto y esto va a ser Eliseo. Samuel, hermano, dice, creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Estos hombres tenían una relación, una vida, una intimidad con Dios, hermano. Y repito, la Escritura nos muestra profetas genuinos con funciones especiales. Todo es doctrinal. Doctrina básica, práctica, escatológica, que tiene que ver con escenarios del fin, tiene que ver con profecía. Ezequiel 12:21 dice, vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, ¿qué proverbio es ese que vosotros tenéis acerca de la tierra de Israel? Que dice, se alargan los días y desaparece toda visión. Por tanto, diles así. Así dice el Señor Dios, haré cesar este proverbio para que ya no lo usen como proverbio en Israel. Diles pues, se acercan los días y el cumplimiento de toda visión, porque ya no habrá ninguna visión falsa, ni adivinación lisonjera en medio de la casa de Israel. Eso está pasando en la iglesia. Adivinación lisonjera. El Señor me muestra mucha bendición. Oh, que te van a llover dólares y que Dios te va a llevar y vas a volar y por las naciones y te van a abrir puertas. Sí me llamó hace, ¿qué será? 1 año y medio tal vez, un hombre de Sudamérica y me dice, oh, usted es el apóstol Vietoro para servirle, hermano. Mire, hermano, yo quería comunicarme con usted. Dice, mira, soy fulano de tal. He visitado todas las naciones, dice, todas las naciones. Dios me ha llevado, solamente me falta Estados Unidos. Quería ver si usted gusta que yo vaya y comparta. Hermano, con todo respeto le dije, hermano, muchísimas gracias, déjeme orarle al Señor. Y cosa que no lo iba a hacer, hermano. Porque muchas veces hay gente, oh, es que he visitado tantas naciones, he hecho tanto, pero nos damos cuenta en realidad que ahora faltan hombres de cielos abiertos, de ojos abiertos, de oídos abiertos, de revelación abierta, que nos pueda explicar la profecía escondida en sombras, tipos, símbolos, dispensaciones, que nos pueda explicar qué verdaderamente está pasando.
El Señor sigue diciendo, hijo de hombre, aquí la casa de Israel dice la visión que él ve es para dentro de muchos días y para tiempos lejanos él profetiza. Por tanto, diles así, dice el Señor Dios, ninguna de mis palabras se demorará, más toda palabra que diga se cumplirá. Esto a mí me bendice mucho porque me hace ver que viene un tiempo en que toda visión falsa y adivinación lisonjera se acabará. Porque Dios está preparando, Dios no está cruzado de brazos, hermano. Nos damos cuenta que estamos en medio de una situación profética y no aparecen los profetas. Pero en las redes sí aparecen. A dónde van, lo que comen, la ropa que visten. Pero ¿dónde está pues la esencia, eso rico del ministerio profético? Aparecen los títulos, los pastores ya no quieren ser pastores, ahora quieren ser apóstoles, y para que la esposa también se escuche que también es una sierva de Dios, pues profeta, ¿verdad? Los profetas modernos, hermano, siguen profetizando como si fueran números de lotería. Oh, compre este cachito de número de lotería porque este es el premiado y le va a traer mucha riqueza. Hermano, es que no se trata de eso. O vas a ser levantado con una doble unción, con milagros, portentos, maravillas. Irás a las naciones, no, hermano, pero no pueden ir ni siquiera a las rodillas para recibir instrucciones del cielo. Muchos que se dicen ser profetas reparten ministerios proféticos como repartir chocolates, hermano. Conocí a un hombre, hace muchos años. Lo invité en 2 ocasiones. Me recuerdo que lo observaba y empezó a formar su propio concilio apostólico. A todos, un montón, ungía como apóstoles. Y una vez ungió a un hermano que le acababa de pegar una patada en las partes privadas a una ayuda de un pastor que trabajaba con nosotros. Y a la semana supe que lo había llevado, lo había ido a visitar y lo había ungido como apóstol. Le llamé y le dije, mira vos, fíjate, quiero hablar con vos. Nos juntamos ahí en San Diego, llegó en el avión de otro ministro que yo conocía. Llegaron en el avión, bajaron ahí, su propio avión, el ministro lo llevó. Y le dije, mira, fíjate que me ungiste a fulano como profeta, maestro y pastor y me acaba de dividir la iglesia. ¿Cómo es posible? Y fuiste a tal lugar y ungiste a alguien como apóstol y acababa de golpear a una de las ayudas de uno de los pastores que trabajan con nosotros, le dio un golpe bajo que lo mandó casi al hospital. Y le dije, ten cuidado porque no son así las cosas. Yo ya sabía que en realidad estaba desconectado, estaba formando su propio concilio apostólico profético. Lamentablemente, hermano, nos damos cuenta que han confundido mucho a un hombre que es usado con los dones del Espíritu y al ministerio profético. Y han metido ahí de colada a la mujer también con un ministerio profético, cuando el ministerio profético sienta y confirma doctrina. De hecho, los 5 ministerios confirman, sientan y confirman doctrina. Pero el ministerio profético se caracteriza por ello, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ahora, hermano, todas las profecías es, hey, vas a tener un negocio y mira, Dios te va a prosperar. Y mira, Dios me muestra esto y vas a ser levantado y vas a ir a todas las naciones. Pero tenemos prácticamente, amados hermanos,
al anticristo encima y al Señor lo reprenda. Y hay muchas cosas que están aconteciendo que necesitan explicación celestial. Necesita que el Espíritu Santo está en la mejor disposición. Al final de cuentas, tú como iglesia de Cristo, y voy terminando con esto, ¿quieres informarte? Lee. ¿Quieres saber qué está pasando? Dobla tus rodillas. Y si ves a alguien ahí que se dice ser profeta y lo primero que empieza es a profetizar que Dios te va a levantar, que mira, Dios te va a prosperar y que vas a tener negocios y que... ten cuidado, ten cuidado. A estas alturas, amado pueblo, hacen falta los ministerios proféticos. Pues estoy hablando de genuinos ministerios. No estoy hablando de charlatanes que comercian con el evangelio. Ni tampoco estoy hablando de gente que no entiende lo que es un ministerio profético y que se siente que es profeta porque es usado con cualesquiera de los dones revelativos: ciencia, sabiduría, conocimiento, profecía, interpretación de lenguas. Son los dones revelativos, y no por el hecho de que sea usado con cualquiera de esos dones es profeta. El profeta, su función es doctrina, básica práctica escatológica, o sea, eventos futuristas, profecía, escatología, escenarios del fin en este tiempo. ¿Acaso no dice la Escritura que los profetas, Pedro dice, inquirieron, indagaron e inquirieron, pidiéndole al Señor qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos? Se dieron cuenta que no era para ellos, que era para otra generación. Y ahora estamos, hermano, en un tiempo tan delicado, en donde todavía hay hombres insistiendo en prosperidad. Y yo no tengo nada contra eso, hermano, no tengo nada contra eso. Pero no es el tema principal de este tiempo. Dios envía su palabra de acuerdo al tiempo que se está viviendo. No envió un mensaje de prosperidad en los días de Noé, ni mucho menos en los días de Sodoma. Los días de Sodoma, vienen juicios. Dios envía su palabra de acuerdo al tiempo que está viviendo la humanidad y de acuerdo a lo que su pueblo está viviendo. No se escuchó nada en los 90 aquí en Estados Unidos de que California iba a desaparecer, y Baja California, México iba a desaparecer por la falla de San Andrés. Nostradamus lo profetizó, un profeta mundano. No se escuchó nada de algún profeta del Señor, el Y2K, de que no iba a pasar nada. No pasó nada. Lo tremendo es que, repito, alguien pudiera decir, es que no se escuchó nada porque no iba a pasar. Bueno, pues al menos si hubiera escuchado de que no iba a pasar. No se escuchó nada. Nada absolutamente del coronavirus, de lo que venía. No se escuchó. Al contrario, todos estaban metidos en la prosperidad. Todos estaban metidos en la prosperidad. Y llegó el virus. Y quisieron muchos decretar que lo anuló. No pudieron. Era la apertura del tercer sello, alimentos y precios. Y ahora nos encontramos en una guerra cruel que prácticamente vino a opacar la guerra de Ucrania y Rusia. Los noticieros se inundan de todo. Ahora sí se inundan de todo. De cómo Israel está bombardeando Gaza. Porque ahora lo que quieren es que la humanidad se levante a favor de Palestina. Tenemos 5 dedos de frente, por favor, hombre. Sabemos lo que persigue el sistema. Aparecer a Palestina como mártir y
y a Israel como el malo. ¿Por qué? Porque alborotar los ánimos de todas las naciones árabes para que se junten y se cumpla el Salmo 83. Y nos damos cuenta que necesitamos profetas genuinos, no de esos modernos que presumen sus comidas y sus viajes y que se la pasan profetizándole al pueblo que le va a ir bien y que Dios los va a prosperar y los va a volver millonarios, y más si le dan al Señor 5,000, Dios les va a dar 25,000. Qué desgracia. Necesitamos orarle al Señor que no nos deje a oscuras. Necesitamos pedirle que nos abra los ojos, los oídos, los cielos, su palabra. Que su Santo Espíritu venga y nos empape de todo lo que está aconteciendo y de lo que ha de venir. Considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento, amado pueblo. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, en medio de todo lo que está pasando, tú necesitas a Jesucristo. En esta vida y más en la venidera, porque imagínate una eternidad sin Cristo en condenación eterna. Sería lamentable para ti. Necesitas a Jesús. Tarde que temprano te vas a dar cuenta que lo necesitas. Hoy podrías abrirle tu corazón y decirle: Señor, perdona mis pecados, lávame en tu sangre, hoy te recibo como mi Salvador. Y de ahí no te va a importar lo que pase en el mundo, porque al final de cuentas, si vives para Él vives, o si mueres para Él mueres. Te vas a una eternidad de gloria con Jesús. Si hubiera alguien que se ha alejado de Dios, necesitas volver. Piensas que porque te está yendo bien, todo está bien, entonces no eres hijo. Tarde que temprano vas a empezar a ver las cosas que te va mal y te va mal. Eso quiere decir que eres hijo. Dale gracias a Dios que te va a empezar a ir mal para que puedas regresar de todo corazón a Dios. Y si estás enfermo, dile: Señor, dame salud para buscarte, para servirte o para seguirte buscando y para seguirte sirviendo. Estamos a tiempos finales, amado pueblo. Todo esto lo que está haciendo es alborotar los ánimos de las naciones árabes. Termino con esto. Cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios, Espíritu Santo. Y hazle un clic a tu teléfono. Comparte con tus contactos. Dios puede hablarles un poquitito y hacerles entender la necesidad, hoy más que nunca, de pedirle al Señor que abra nuestros ojos, nuestros oídos, que abra los cielos y que abra su palabra para entender, que el Espíritu Santo nos la explique y podamos entender qué es lo que verdaderamente está pasando. Cuídense mucho. Dios les bendiga ricamente.